Y acá estamos con Nicolás Dujovne, economista, exdirector del Banco Central y director de la consultora Nicolás Dujovne y Asociados. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme al programa. Nicolás, la clase media está ahora como en el candelero después de la movilización del jueves, ¿no? ¿Qué es la clase media? ¿Cómo se define clase media? ¿Cuáles son los parámetros? La realidad es que si uno se pone muy técnico, en general los economistas, los sociólogos, dividen en deciles de ingreso, claro. Digamos, el 10% que gana más, el segundo 10%, donde el primer decil es el más bajo. Y uno podría decir que la clase media de todo eso son los del medio, entre el tercer decil y el séptimo decil, claro. Entre 6.000 pesos de ingreso, 5.000 pesos de ingreso familiar, hasta 20.000, digamos, uno debe estar captando del tercero al octavo o noveno decil. Claro. La realidad es que en la Argentina hay gente que estudia mucho esto, hay un grupo de gente muy bueno en La Plata, el CEDLAS, que hacen encuestas de ingreso y la realidad es que todo el mundo se siente de clase media, claro. El que está por abajo y el que está por arriba. Mirá, claro. Hay como culturalmente una sensación de que todos pertenecemos... De que eso es cómodo. De que eso es cómodo. Claro, claro. El que tiene más no le gusta pensar que es rico, el claro. Que tiene menos aspira claro. A ser de clase media. Y la realidad es que en la Argentina hay una gran sensación de pertenencia a la clase media, aún por parte de quienes técnicamente claro, no lo son. Están. Sí. Claro, claro. Eso lo que nos dice es que entonces hay una heterogeneidad enorme entre quienes creen ser de clase media. Ahora, ¿es la que motoriza el consumo hoy por hoy? Mirá, la realidad es que en estos años la distribución del ingreso no ha cambiado muchísimo en relación a los años 90, sí con relación a la crisis de 2001-2002, claro, claro. Donde quienes más cayeron fueron los sectores más desprotegidos, pero casi todos los deciles de ingreso vieron aumentados sus recursos. Entonces, en realidad, yo diría que la recuperación fue motorizada por todos, okay. Porque subieron los ingresos de los deciles más bajos, de los del medio y los más altos. Con respecto a las crisis, sí, los que más se recuperaron son los sectores más golpeados, claro. Donde había 25% de desempleo y ahora es 7%, ¿no? Ahora, cuando la gente protesta, cuando la gente se queja, cuando alguna gente se queja por la inflación, se queja porque no le alcanza el dinero, se queja ¿cuáles son los motivos de queja en general desde el punto de vista económico? La realidad es que eso fue cambiando con los años. Cuando uno miraba hace 4 o 5 años, con la economía creciendo mucho, e inclusive todavía en 2010, 2011, aun cuando teníamos inflación, como los salarios le ganaban a la inflación, el problema de la inflación no aparecía como un problema. Y ahora aparece en muchas encuestas como segundo. El empleo, que no figuraba como un problema hace unos años, empieza a aparecer, aun cuando el empleo se ha estancado, pero no está cayendo. Claro. La realidad es que la economía no anda tan bien como hace algunos años y las quejas económicas ahora pasaron al frente cuando antes estaban siempre los problemas de inseguridad, que está siempre, claro. Esté como esté la inseguridad, claro. Problema número 1 en general, inseguridad. Claro. Siempre, salvo que uno viva en un país avanzado. En Latinoamérica en general pasa eso. Corrupción, ese tipo de problemas. Y ahora los problemas económicos que no medían para nada empiezan a medir. Ahora, da la impresión de que incluso esos otros problemas se potencian cuando el problema económico entra en escena, digamos, ¿no? Así es. Cuando el problema económico entra en escena, aparece un malestar, claro. Y todo se vuelve... más complicado. Más complicado. Empiezan a aparecer en las mediciones también más pesimismo que optimismo sobre el futuro. Eso se nota mucho más cuando uno separa por tramos de ingreso. En los sectores medios hay mucho más pesimismo que en los sectores de más abajo, donde la situación económica no ha cambiado tanto. No se sienten tan afectados directamente por las medidas que ha tomado el gobierno cuando probablemente sí estén afectados. Claro. Es decir, cuando se frena todo el mercado inmobiliario por el cepo al dólar, el desarrollador inmobiliario está furioso, la dueña de una inmobiliaria en Barrio Norte está furiosa,
pero el empleo indirectamente en los sectores populares también empieza a resentirse También, porque se claro. construye menos, pero no lo perciben como un problema directo y no lo asocian probablemente al cepo, al dólar. Ajá. ¿Vos dirías que es la economía o es la política? Yo creo que en este momento son las dos cosas. Creo que venimos de un ciclo largo político, donde ya hay algún agotamiento en la sociedad, pero evidentemente lo que está pasando con la economía está potenciando lo político, ¿no? Digamos, todos los problemas que se pudieron aguantar hasta octubre del año pasado y que salieron a la luz inmediatamente después de las elecciones, hoy se mezclan con lo político y arman un círculo que se repotencia para los dos lados. Claro, tengo dos preguntas sobre eso. Una es, ¿por qué el cepo, según tu visión, ¿no? Porque en muchas cosas, más allá de lo presuntamente ideológico, no se entienden, digamos, ¿no? Bueno, la realidad es que Argentina no necesitaría el cepo de ninguna manera. Ajá. Digamos. No necesitaría. No. De hecho, uno se pone a mirar qué países tienen este tipo de restricciones Claro. a la operatoria de divisas, y son 7 u 8 países en el mundo, ninguno de los cuales a los que nos gustaría parecernos en general. Argentina, como nunca, tiene un superávit de comercio bastante estructural que está dado por el salto en la productividad y en la frontera agrícola que ha producido la Argentina en los últimos 20 años, Claro. y que ha cambiado las perspectivas de crecimiento de la Argentina por mucho tiempo, y la capacidad de tener un PBI en dólares mucho más alto que el que tenía. Pero en los últimos años, especialmente de 2007, ha tenido una salida de capitales crónica y permanente, básicamente porque las tasas de interés no han estado alineadas Ajá. con el riesgo cambiario, y porque Argentina se ha estado apreciando Claro. en relación al resto de las monedas. En algún momento, digamos, cuando uno piensa que va a haber una devaluación y además las tasas de interés no compensan, y además el gobierno mete un poco de miedo a los tenedores de activos argentinos, bueno, lo que, digamos, si Argentina tuviera un tipo de cambio que pudiera moverse para los dos lados, no que todo el mundo percibe que si el día que Que se va a ir mueve se va a siempre mover para para un arriba, lado, claro. que va a ir siempre para arriba, un tipo de cambio que flote, tuviera tasas de interés en pesos que sean positivas en términos de inflación o menos negativas que las que son ahora, bueno, estaríamos todos muy contentos de ahorrar en pesos, Claro. y la volatilidad sería más baja. Pero lo que no se puede hacer es, lo que quiso hacer este gobierno, es tener muchísimos objetivos y usar muy pocos instrumentos. Claro. Tenía objetivo de no tocar el tipo de cambio, Claro. de tener tasas de interés bajas, de crecer muchísimo, y finalmente además se fue atando de manos con los instrumentos que utilizaba, por ejemplo, restringiéndose de colocar deuda en el mercado, Claro. aunque sea para renovar los vencimientos de capital, Claro. no para acumular más deuda, pero Simplemente entonces, acumulaba reservas claro, para pagar. Entonces, digamos. claro, entonces si las reservas se van a usar para todo, para el superávit de comercio, para pagar deuda, para, digamos, proyectos de inversión, que seguramente es lo que venga en el futuro, Ujú. y no quiero subir la tasa, y no quiero mejorar el superávit fiscal, y bueno, si me ato de manos por todos lados, tengo que terminar recurriendo a esto, pero termino recurriendo a esto básicamente porque no quise hacer un montón de otras cosas. Ajá. Tengo una pregunta para dejarte para después del corte, ¿no? La sensación es que no hay nadie hoy en el escenario político que pueda capitalizar el enojo de cierto sector. Ahora, el otro tema es que da la sensación de que hay un sector que se ha sentido y que está muy beneficiado por este gobierno y por la gestión Kirchner. Hay un sector de bajos recursos que está beneficiado y que está mejor que antes. ¿Esto sigue así? ¿Lo contestás después del corte? Sí. Dale, ya volvemos.